Nos encontramos aquí en las instalaciones del Archivo Histórico de la provincia de La Rioja y tenemos aquí la visita del historiador y sociólogo cubano Fran García Hernández, que bueno, anoche estuvo presentando sus dos libros recientes, una historia de Cuba, la historia crítica de Cuba, 1959 hasta el 2025, y el nacionalismo social de Rubén Cartier. El socialismo nacional. El socialismo nacional. Socialismo Nacional de Rubén Cartier, que fue un ex intendente de La Plata, que tuvo fuertes vinculaciones con el entonces gobernador de La Rioja, Carlos Saúl Menem. Así que un poco aquí para comenzar esta entrevista, vamos a partir un poco más del pasado, a los orígenes, digamos, de Frank, un poco para que nos cuente cómo fue esa infancia, esos momentos, digamos, en Cuba, digamos, en su periodo quizá de formación. Yo nací en La Habana, en un municipio periférico de la capital que se llama Marianao. En realidad nazco en un hospital militar que está al otro extremo de la ciudad, en La Habana del Este, el Hospital Naval, donde la única cubana que estaba pariendo era mi mamá, porque todas las demás eran rusas, eran de la Unión Soviética, militares o esposas de militares soviéticos que trabajaban en Cuba en ese momento. Era 1982, la Guerra Fría estaba en alza y estaba en Cuba mínimo había una base declarada de la URSS y alrededor de entre 3.000 y 5.000 militares y asesores militares soviéticos. Y mi madre dice siempre en broma que quizás ese espíritu de las rusas pariendo y gritando en ruso me influyó en esto de mi obsesión por la revolución bolchevique, por la revolución rusa, que es lo primero que me va a mover. También es que yo nazco en una familia muy politizada. Más allá de que es una sociedad muy politizada, estamos hablando de un país que intentó construir el socialismo, un país donde toda la prensa era estatal, donde toda la prensa es la prensa del Partido Comunista, un único partido en el poder, donde se construye un simbólico muy importante en torno al líder, que ustedes lo tienen muy conocido acá, con el tema del Chacho, de Quiroga, pero esto es en extenso. La idea del caudillo, aunque Fidel nunca se proclamaba caudillo de nada, pero sí en los hechos lo era. Y mi familia, con quien yo me crío, más allá de lazos paternos y demás, es mi bisabuela, mi abuela, mi abuelo y mi madre. Mi bisabuela, es decir, la abuela de mi madre, por esta parte, es fundadora de los comités de defensa de la revolución, que son agrupaciones vecinales que se fundan en 1960 para combatir a la contrarrevolución. Mi abuelo fue combatiente del 26 de julio, antes de luchando contra Batista, y después miliciano, combatió en Playa Girón, estuvo en la crisis de los misiles. Y mi abuela es todavía, porque bien sea, gracias a Dios está viva, una gran revolucionaria, una formación política muy grande. Y ese es mi entorno muy inmediato. Además, frente a mi casa vivía mi tía abuela, cuyo esposo había sido miembro del Partido Socialista Popular. Que más allá de todas las críticas que se le puedan hacer, y que ves que lo critico en el libro también está dedicado a él, a Luis González, que es quien más me forma dentro del marxismo-leninismo, porque mi familia ahí inmediata lo que me da es una formación, como decimos en Cuba, revolucionaria, más vinculada a las ideas de Fidel, y en el caso de mi tío, él me da una formación más marxista-leninista. Un detalle muy curioso es que en ambas casas, yo iba de una a la otra constantemente, era cruzar la calle nada más, no había retrato familiar. En mi casa estaba uno de Fidel y otro del Che. Fidel vivo, lo teníamos en un escritorio, y el Che ya en lo alto. Y en la casa de mi tío lo que había era uno de Lenin. Porque mi tío, como era filo-estalinista, criticaba mucho a Fidel, decía que tenía una proyección pequeño burguesa, que en realidad él era nacionalista y no marxista-leninista, que era solamente de palabras. Y a eso súmale que mi tía, la hermana de mi padre, que
estuvo muy presente también en mi formación, había trabajado y estudiado en la Unión Soviética. En el momento en que yo voy abriendo los ojos, tengo 7 años, su esposo, es decir, mi tío político, está con ella en la guerra de Angola. Mi tío era teniente coronel de tropas coeteriles, tropas antiaéreas. Y a la misma vez una prima mía, que era como mi tía, el esposo también está combatiendo en Angola. Y mi padre era militar también. Entonces te das cuenta que hay toda una subjetividad que va construyendo el psiquismo, una predisposición muy positiva y además un trabajo muy grande con el niño. Más allá de que quizás con mi compañera siempre debatimos el tema de si la formación o no, yo en ese aspecto soy medio vygotsquiano y sí creo que la formación política directa, saberlo hacer, porque no era que se me imponía algo, se me hacía muy didáctico, muy llamativo, las historias familiares de cuando a mi abuelo casi se lo asesinan el 1 de enero del 59 porque él estaba en una lista negra que tenía la dictadura de Batista para asesinar el 1 de enero y sabían dónde estaba el refugiado. Y hay una foto que después te voy a enviar, que es cuando van a buscar a mi abuelo y a los rebeldes del 26 a decirle se cayó Batista, entran a la casa y mi abuelo sale con un revólver, una Colt 42, el fotógrafo toma esa instantánea. ¿Hay algún momento, digamos, durante tu infancia o tu adolescencia en el que vos te das cuenta que estás viviendo en un contexto de un país que está atravesando un proceso de una revolución? No me doy cuenta porque para mí eso siempre fue. Una vez un periodista me preguntó cuándo empezaste a ser comunista y yo le dije, yo no me recuerdo no comunista. Mis primeras imágenes que tengo así, soy yo delante de un televisor viendo un desfile en la Plaza Roja de Moscú, que por el clima yo calculo que debe ser por el aniversario de la Revolución Bolchevique. Daniel Ortega inauguraba una salita, dirían ustedes acá, un médico de la familia en la esquina de mi casa y ahí me llevan y veo a Daniel Ortega y a Fidel. El recibimiento de Alfonsín cuando va allá a Cuba, que lo teníamos como un gran dirigente, si no revolucionario, muy cercano a ellos. Entonces, ese es como siempre se habla constantemente de la revolución, y Fidel una y otra vez, la revolución, no es algo que yo me cuestionaba de la maravilla que está sucediendo. Sí me doy cuenta de que se está atravesando un proceso peculiarmente difícil cuando se cae la Unión Soviética. No porque desaparece el yogur, no porque la manteca, como dicen ustedes, la mantequilla nunca va a volver, sino porque veo a mi tía muy compungida, a mi tío, el militar también, que estuvieron allá, porque mi tío estudió el teniente coronel, hace la carrera militar en la URSS, que no podían entender cómo se había caído la Unión Soviética. Eso llevó a provocar suicidios en Cuba, porque es una vida entregada a un proceso, un país que decía que ya estaba construyendo el comunismo, y de pronto eso se desploma. ¿Cómo puede ser posible? Eso, la caída de la Unión Soviética provocó una crisis en la subjetividad a nivel internacional en millones de personas. No es la desintegración de un Estado, no es la caída de Manchuria. Hoy nadie se acuerda de que Manchuria fue independiente. Es el reino de las dos Sicilias. Estamos hablando de algo que... Y uno de los ejes a nivel mundial. Exacto. La cuarta parte del mundo era socialista. Y para hablar de socialismo, el peronismo llega a adoptar un tipo de socialismo, el socialismo nacional. Y eso era el influjo tanto de la Revolución Cubana, que puso a hablar al socialismo en español, porque hasta el momento lo que llegaba aquí era el socialismo en ruso. Pero cuando Fidel dice el 16 de abril del 61, la Revolución Cubana es socialista, el socialismo empieza a hablar en español. Y esto es algo que yo lo veo muy de niña, de ver las boinas de milicianos en mi casa, los brazaletes del 26. Entonces para mí no era algo que yo me cuestionara. Yo habito la revolución habita conmigo. ¿Y cuando vos decidís, cuando ya estás, digamos, empezando a entrar a lo que es la universidad, te decidís por sociología puntualmente? O sea, ¿por qué esa carrera, digamos? Bueno, eso fue algo fortuito. Lo que yo quería estudiar era periodismo o historia.
Sin embargo, para ingresar a la universidad en Cuba hay que hacer exámenes de ingreso y se hace un escalafón por las calificaciones tuyas más lo que tienes en el secundario, nosotros decimos preuniversitario. Secundario de ustedes, nosotros lo dimos en dos, secundaria y después preuniversitario, si vas a ingresar a la universidad. Y se ponen 5 carreras, y una de ellas era sociología. Pero yo había puesto primero periodismo, historia, sociología, y no recuerdo cuáles eran las otras dos atrás. Creo que quizás comunicación social. Y me lo había sugerido un excelente filósofo, un excelente intelectual cubano, que era es tío de un grandísimo amigo, Rubén Sardoya, especializado en el filósofo soviético Ilienko. Y él, en el momento, era decano de la facultad de Filosofía, Historia y Sociología. Y un día lo vamos a visitar, de casualidad, andaba yo con mi amigo Ramiro Sardoya, uno de los mejores artistas plásticos por hoy de Cuba, y me presenta a su tío Rubén. Y Rubén, cuando sigue hablando conmigo, me dice, pero a mí me parece que lo tuyo más que historia es sociología, por la forma de pensar. Tenía 19 años, no entendía muy bien de lo que me estaba hablando Rubén, y es lo que me hizo que pusiera sociología en la boleta, como decimos nosotros. Y me sirvió mucho porque ayer yo decía que al sociólogo le falta la impronta de la historia. Hacemos análisis más bien en abstracto de la sociedad. De cierta manera somos más primos hermanos, más hermanos del antropólogo que del historiador. El antropólogo, yo creo que mitad hermanos, somos medios hermanos del antropólogo y el antropólogo medio hermano del historiador y del sociólogo. Falta esa baja a la tierra, digamos. Pero a nosotros nos falta tener la historia. Por ejemplo, no se enseñaba historia contemporánea en la carrera de sociología. Estudiábamos nada más historia de América Latina, cosa muy rara. De América Latina, siglo XIX, no avanzábamos mucho más. Y no había historia contemporánea. Imagínate, uno de los principales sociólogos del siglo XX es Pitirin Sorokin. Pero Pitirin Sorokin es desterrado de la revolución bolchevique, de la Rusia bolchevique. Y si tú no tienes eso en contexto, no entiendes por qué lo que produce Pitirin Sorokin, porque es un contrarrevolucionario. Lo cual no quiere decir que no vayas a leer a Pitirin Sorokin, pero tienes que tener en cuenta a qué se debe eso. Como Charles Wright Mills con la revolución cubana. Y si tú no pones bien eso en contexto, te pierdes. Y por otro lado, termino haciendo la maestría en historia, porque siempre fue una obsesión la historia, y me ayuda las herramientas de la sociología para escribir el libro Cuba, una historia crítica, el socialismo nacional de Rubén Cartier, y todo lo que había escrito antes. Ahí ya yo voy notando que voy articulando una serie de herramientas que quizás faltan en otros compañeros. O otros compañeros son especialistas en esto, no estoy programándome superior ni nada. Ahora recientemente se doctoró una excelente colega, Naniria Albo, que le dije en Facebook, era siempre lo mejor de nuestra promoción. Pero yo creo que Naniria también, que es una excelente intelectual cubana de la Casa de las Américas, también echó mano de la historia. Hoy no existe el hombre del Renacimiento, ese Da Vinci que hablaba de matemática y de historia, pero si nos ponemos a ver, el mundo de Da Vinci es pequeño. Da Vinci no sabía nada de los tehuelches, no sabía nada de toda la América porque no existía. Ahora nosotros sabemos lo que puede estar aconteciendo en Somalilandia. Y no te puedes especializar en todo, está la física cuántica, pero sí toca hacer eso de la interdisciplinariedad. Y en cuanto así para la gente que por ahí no conoce o tiene por ahí cierta hipótesis o mitos creados en torno a la educación en Cuba, ¿cómo es el acceso a la educación en Cuba? O sea, ¿qué tan fácil es? ¿Cómo uno llega, digamos, a ir a la universidad en Cuba, digamos? La universidad en Cuba es pública, universal y gratuita. No hay educación privada, lo cual apoyo completamente. La educación en Cuba antes de la Revolución Cubana era un desastre. El 30% de la población analfabeta. Yo no sé si tú has conocido un analfabeto, pero es una de las cuestiones más incómodas que hay. Esa persona se siente segregada.
en una sociedad como la Cuba de 1959, que estamos hablando ya de una civilización adentrada en pleno siglo XX, que el 30% sean analfabetos, te está hablando de un subdesarrollo total, porque el subdesarrollo no es solamente económico, sino cultural. Ayer te hablaba de Dominica, la isla en que yo estuve, no confundir con Dominicana, y una de las cosas que más me impactaba era el subdesarrollo cultural. Había un solo cine, una sola librería, no tenían canal de televisión, la prensa aparecía cada 10, 15 días y no se cuestionaban eso. Los que se lo cuestionaban decidían emigrar. Y en el caso cubano, acceder a la educación es directa. Ahora, para ingresar a la universidad tienes que hacer estos exámenes de ingreso. Eso es verdad que te va generando cierto elitismo, por decirlo así. No, aquí compañeros de diferentes organizaciones estudiantiles, ya sea la Corriente Obrera Revolucionaria, el Ya Basta, el No Más, el PTS, de Miriam Bregman, los dirigentes estudiantiles o docentes me dicen que la universidad se está elitizando mucho, pero por un factor económico, de que el padre tiene, como dicen ustedes, que bancar al hijo por 5 o 6 años, porque el que trabaja y estudia le queda mucho más